Hola, ¿cómo están? Soy Paola Pérez, qué placer acompañarles. Europa insiste en su programa Gateway para retomar el control de África, un continente que prefiere en su mayoría tener relaciones con China y con Rusia. Hoy vamos a analizar los motivos, el impacto y los escenarios. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. África, Europa o Rusia. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi, identificar de color verde al continente africano. Lo tienen allí. Hay que decir que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un paquete de inversión proveniente de este programa, el Global Gateway, por un valor de 4.700 millones de euros. Ahí lo ven, sellando con esas manos una inversión millonaria. Un paquete que compone de 300 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea y 4.400 millones de euros en préstamos de instituciones financieras. Este anuncio fue realizado durante la reunión entre el presidente Cyril Ramaphosa, von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Hay que decir también que en la ciudad de Cabo, en Sudáfrica, se llevó a cabo este encuentro con la finalidad también de apoyar la transición energética limpia y la fabricación de vacunas. La primera cumbre bilateral entre Sudáfrica y el bloque en los últimos 7 años. La estrategia europea de Global Gateway, creada el año 2022, tiene como objetivo promover vínculos inteligentes, limpios y seguros para el sector digital, de la energía y del transporte. Reformar, dice el plan europeo, los sistemas de salud, educación e investigación en el mundo. Se prevé entonces que entre este periodo hasta el 2027, la Unión Europea y sus Estados miembros movilicen una inversión de hasta 300.000 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras. Hay que decir también que este paquete destinado a inversión a África y Europa tendría un valor de 150.000 millones de euros para reforzar distintas áreas de cooperación hasta alcanzar un monto de más de 45.000 millones de euros. Pero a diferencia de lo que hace Rusia, lo vamos a ver también en nuestro mapa. Rusia ha aumentado su presencia e inversiones en el continente africano en los últimos años, específicamente en sectores como energía, minería, defensa y ayuda alimentaria. Importante además tras haberse desarrollado el despliegue de la operación militar especial en Ucrania. Los países africanos más necesitados han recibido más de 200.000 toneladas de trigo que fueron enviadas a Somalia, Burkina Faso, Mali en 2024. Zimbabue también recibió una significativa donación de cerca de 25.000 toneladas de trigo y 23.000 toneladas de fertilizantes desde Rusia como una respuesta humanitaria a ese continente. Hay que decir también que las inversiones rusas incluyen la construcción de infraestructuras, plantas nucleares y otros. Han firmado contratos con 16 países africanos también para la creación de plantas, así como modernización de las Fuerzas Armadas africanas mediante también el equipamiento y adiestramiento. En el comercio, que es otro de los ejes claves también de la presencia, no solamente de Rusia, sino también de China, dos aliados importantes de los BRICS, que garantizan también una transformación estratégica en el desarrollo económico de este continente. Pero, ¿cuál es el impacto? ¿A qué se debe todo este movimiento? Lo vamos a ver hoy con nuestro invitado. Nos acompaña desde la Argentina Sergio Galeana, un experto también en historia de África y en análisis internacional. Sergio, qué gusto tenerte en Telesur, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar con ustedes. Gracias, Sergio. Importante tener este análisis, este contexto. ¿Qué realmente es este programa del Gateway? Si realmente es tan real y factible y sobre todo, ¿por qué Europa, o mejor dicho, las élites europeas insisten en implementar el mismo en un continente que en un principio intentaron dividir y saquear, por supuesto? Bueno, a ver, lo que es cierto es que las economías africanas contemporáneas, en su gran mayoría, fueron moldeadas durante el periodo colonial, que se terminó en términos formales hace no mucho tiempo, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX. Pero esas estructuras económicas construidas durante el colonialismo permean y perviven hasta el día de hoy, uno podría decir, ¿no? En muchísimos casos, que básicamente tiene que ver con
garantizar una producción primaria en ciertos productos estratégicos o bienes estratégicos para los europeos por parte de estas economías africanas. Es cierto que después de las independencias, a fines del siglo XX y hasta la irrupción de China, ese era una suerte de acuerdo neocolonial entre gran parte de las élites africanas y las élites europeas. Lo que es cierto es que esto no modificó sustancialmente la vida de millones de africanos y africanas, y la irrupción de otros actores, como por ejemplo China, con una forma muy diferente de abordar la relación económica, puso en crisis esta relación económica neocolonial, ¿no? Y esto, un poco lo que señalabas antes respecto de nuevos socios comerciales, con otra mirada que no tiene que ver con esta relación desigual y subordinada de las economías africanas respecto de las necesidades de las antiguas metrópolis. Uno lo que puede ver ahora es que pueden marcar esta estrategia europea en una línea de profundizar esa línea neocolonial o esa línea de una integración subordinada de África a las necesidades europeas, que está siendo cuestionada fuertemente por la presencia de otros actores. Entonces, también esta idea de hablar no en términos de asistencia, no en términos de desarrollo, sino en términos de inversiones, ¿no? Como que es el lenguaje de la época, ¿sí? de supuestamente generar condiciones para el desarrollo africano. Lo cierto es que es algo que no se verificó en los 50, 60 años en donde los europeos tuvieron, uno podría decir, una posición predominante en la mayor parte de las economías africanas. No hay muchos motivos para creer que esta estrategia sería una estrategia diferente. Ahora, en medio de este panorama hay que poner también otro jugador, otra pieza clave dentro de nuestro mapa, y es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sergio, ha cambiado las reglas del juego, ha retirado lo que son los aportes también al continente africano, que además sabemos que había un trasfondo, llegar a permear también las democracias y hasta derrocar los gobiernos en el continente, que en su momento también fue duramente saqueado por estas potencias colonialistas, sobre todo europeas. ¿Qué implica esto para estas élites? Bueno, yo creo que esto también debilita esas élites pro-occidentales, uno podría decir neocoloniales, ¿sí? En África, en donde hay un socio clave que se está cayendo, que es Estados Unidos, y que seguramente va a reemplazar esas líneas de lo que se llamaba asistencia al desarrollo, como un gran eufemismo, por este tipo de líneas donde empresas privadas van a hacer negocios directos con las empresas. Muchas veces son con los países africanos. Muchas veces son empresas norteamericanas que tienen una capacidad económica muy, muy superior incluso a la de los países con los que se sienta a negociar, y que por eso consigue establecer condiciones tan ventajosas. Digo, lo mismo que sucede con los europeos. Yo creo que ahí la clave para los países africanos es, por un lado, ampliar, y creo que es la estrategia que uno está viendo en los últimos 20, 25 años, que es ampliar ese horizonte, buscar nuevos socios en China, en Rusia, en los BRICS, ¿sí? Pero también buscar una unidad política, ¿no? Una unidad que les permita expresar y negociar con los antiguos socios, incluso con sus antiguos patrones, podemos decir, términos diferentes en esa relación. Uno puede pensar en casos como muy puntuales y muy claros, por ejemplo en el caso de Níger, un país que garantizaba la producción de energía barata para Francia, y es un país que es deficitario en la producción de energía y donde los propios nigerinos carecen de acceso seguro a electricidad. Uno puede pensar lo mismo en el caso de Nigeria, un gran exportador de petróleo, pero que carece de las posibilidades de satisfacer las demandas de energía para su propia población. Entonces, esta idea de promover una inserción de exportación de productos primarios que en la práctica no termina beneficiando a las mayorías locales. Esto es lo que está en crisis, y por eso también uno puede ver los cuestionamientos en gran parte de los sectores populares, pero también de élites africanas respecto de esta línea neocolonial que uno puede encontrar de continuidad en los últimos 60 años en las relaciones entre la mayor parte de los países africanos y Occidente. Y sobre esto también me gustaría conversar cuando regresemos de la pausa, Sergio, el hecho de algo puntual. Toda moneda tiene dos caras. Al regreso hablamos de los BRICS y también de Rusia y China, y lo hacemos revisando nuestra escala.
Esta vez a través del portal web de RT, que está titulando de la siguiente manera. Este es un reportaje, un informe que dice que el arma secreta de Estados Unidos para esconder la segregación racial a base del swing es que la música es un lenguaje universal que logra conectar de manera única a los seres humanos por ser capaz de borrar diferencias que son difíciles de mitigar en otros ámbitos. No por nada ha sido considerada una de las manifestaciones culturales con mayor apoyo popular en todo el orbe. Este informe, sin embargo, está revelando que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y el Departamento de Estado se aprestaron a organizar giras de artistas de jazz reconocidos con bandas íntegramente conformadas por personas negras o, en su defecto, por músicos blancos y negros, que debían enviar mensajes claros. Las relaciones interraciales estaban mejorando y Estados Unidos valoraba la cultura negra y lo había hecho tan suya como cualquier producida por blancos. Más adelante, las giras le proporcionaron a la CIA una cobertura inmejorable para desplegar sus operaciones destinadas a cambios de regímenes o ingerir también en asuntos internos de terceras naciones. La premisa siempre fue la misma. Nadie iba a cuestionar la presencia de estadounidenses en un determinado país, cuando además estaba en marcha una gira oficial de músicos que además gozaba del respaldo de las autoridades locales, o que pretendía venderse como un paradigma de las libertades occidentales que arrastraba el pesado fardo de ser una sociedad estructuralmente racista, un rasgo que no dejaba de señalarle su adversario soviético, que había en cambio exhibido un mosaico cultural único del que se estaba particularmente orgulloso. Este informe que publica RT, una cadena aliada de nuestra multiplataforma Telesur, revela esa estrategia de cómo llega, así como los programas de la USAID, a ciertos países en el mundo, no con los objetivos principales, sino para penetrar y desestabilizar a los gobiernos de la región. Y África y otras naciones en el planeta no son la excepción. Ya volvemos. Subimos también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es un puerto, sí, una embarcación. Y es que estamos hablando del área de libre comercio continental africana, que ha anunciado ya esfuerzos obtenidos para poder establecer empresas agregadoras de comercio con el fin de impulsar la economía dentro del continente africano. 19 países ya comercian bajo las reglas del área de libre comercio continental y 48 estados han ratificado este acuerdo para potenciar el papel del sector privado en su desarrollo económico, señalando que van a desempeñar un papel fundamental en la expansión del comercio interafricano, especialmente al incluir a pequeños agricultores y pequeñas y medianas empresas, las pymes. Sergio Galeana, analizando con nosotros estos escenarios. Sergio, qué interesante poder ver también la realidad que traen los países de este continente africano. No están dispuestos a que nadie más les diga con quién comerciar, qué comerciar, cómo hacerlo y sobre todo recibir estas directrices que por años trataron de imponer también estas potencias colonialistas. ¿Cómo leemos estos pasos y sobre todo qué futuro le espera a este continente? Bueno, ¿cómo leemos esos pasos? Claramente la creación de un área de libre comercio y la presión por ampliar los BRICS y la ubicación de los BRICS como un espacio estratégico para las principales economías africanas es una señal muy clara de esta búsqueda de ampliar los horizontes de integración de África al sistema internacional, pero también de la integración de las propias economías de los 55 países africanos respecto de sí mismos, ¿no? Digo, hay dos cuestiones que son importantes para tener en cuenta. Una es que la herencia colonial lo que hizo fue que la gran mayoría de las economías africanas son competitivas entre sí, son difícilmente complementarias. ¿Por qué? Porque estaban orientadas no a satisfacer demandas regionales, sino fundamentalmente a satisfacer las demandas metropolitanas. Entonces era mucho más fácil que una colonia en África Occidental le venda a Francia que venderle a su vecino, ¿sí? Y esto con las independencias se mantuvo, por esto que decíamos respecto de ese vínculo neocolonial que se reforzó
durante los primeros años, en muchos casos durante los primeros años de las independencias. Lo que vemos ahora es un intento por romper esa lógica. Sí, creo que los BRICS, el fin por un lado de la Guerra Fría, un primer momento de hegemonía norteamericana y de hegemonía occidental que parecía condenar a las economías africanas a ese lugar subordinado, pero que claramente a principios de este siglo la irrupción de China y la conformación de los BRICS crean un espacio novedoso en donde uno puede decir que por lo menos hay una expectativa, un horizonte de expectativas positivas para romper esa lógica de primarización económica que beneficia a un puñado de élites africanas y a un puñado de élites o de grandes multinacionales de capital de origen europeo, ¿no? Entonces, occidental. Me parece ahí que lo significativo con esto, con crear espacios de integración económica dentro del continente africano y de colocar a los BRICS como una alternativa de inserción internacional del continente africano son fundamentales. ¿Cuál es el principal desafío? Es la búsqueda de construir una voz unificada del continente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta lógica neocolonial claramente construye aliados en el continente africano, que siguen hoy en día prefiriendo mantener esos vínculos con las antiguas metrópolis o con Estados Unidos a cambio de reforzar su lugar como actores privilegiados dentro del continente africano. Si hay algo que nos enseña la experiencia de la Guerra Fría es que el continente africano pudo derrotar al régimen de la apartheid y a los regímenes coloniales cuando todos los países africanos y los movimientos de liberación nacional unieron sus esfuerzos y unieron su voz en el escenario internacional para denunciar el racismo estructural que organizaba el sistema de relaciones internacionales. Más allá había regímenes más liberales, más socialistas, más de izquierda, más de derecha, pero había un punto en común que era la impugnación del racismo y la impugnación del régimen de la apartheid. Eso fue un éxito. Uno podría pensar que a partir de esas experiencias, hoy en día, en otro contexto donde no hay un cuestionamiento en términos políticos a la soberanía de los estados africanos, pero sí hay un cuestionamiento a la soberanía económica. Y el desafío es construir una agenda y una voz propia africana respecto de cómo se van a insertar las sociedades africanas en el sistema económico internacional. Y con ello te quiero proponer que revisemos nuestra leyenda para poder analizar también este otro escenario. Veamos. Vamos a ver lo que decía Pavel Shevtovs. Ahí lo tenemos en la pantalla del mapa a propósito de las relaciones que trata de implementar con mayor amplitud Rusia con África. Hemos hablado mucho de la industria nuclear como motor de desarrollo regional, pero somos conscientes de que hay otros ámbitos que también son capaces de desarrollar el continente. Decía, entre ellas está la agricultura, la minería, la gestión del agua y muchas otras áreas. Este foro es una buena ocasión para mantener el debate siempre en el tono, porque aparecen nuevas tecnologías, ideas y proyectos, decía Pavel. De esto vamos a hablar con nuestro invitado. Sergio, y esta es una pregunta quizás más clave ante esta narrativa mediática que se traza desde Occidente, sobre todo contra Rusia, ¿no? Cuando tratan de enfocar la mirada de esta asociación estratégica con una mirada absolutamente militarista, defensiva, supuestamente mercenaria para dominar el continente africano, haciéndole un lobby también a los colonialistas europeos. ¿Por qué los países, en su mayoría africanos, prefieren tener relaciones con China y con Rusia? ¿Qué de diferencia hay con los europeos y hasta los estadounidenses? A ver, yo lo que creo que ahí hay una búsqueda de ampliar los socios comerciales, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con tener, uno podría decir, mayores cartas, cómo jugar en este juego a nivel internacional y cómo pensar el desarrollo económico a nivel internacional. Lo que es cierto es que si uno mira la experiencia pasada de estas relaciones de la mayor parte de las economías africanas con el mundo occidental, la verdad que no fue muy exitoso
para los africanos, para las economías africanas, pensando en cómo transformar esas estructuras económicas heredadas del periodo colonial. Entonces, la búsqueda de nuevos actores, y sobre todo de actores que, uno podría decir, no tienen esa expectativa o tampoco tienen esos intereses generados de décadas de dominación colonial respecto de construir esa relación de sometimiento. Yo creo que la relación de Rusia y China hay que pensar que China es el principal socio individual en términos comerciales de África, y que en los últimos años apuesta también a una integración y al desarrollo de fuerzas productivas en el continente africano. Digo, me parece que ahí hay uno podría decir, un paradigma diferente de cómo se piensa esa relación bilateral, ¿sí? Ahora, vuelvo a insistir, el tema más difícil para los africanos y para las africanas y para las élites africanas es cómo construir una voz, si no unificada, por lo menos armónica, ¿sí? Que permita establecer horizontes claros, estrategias claras de desarrollo, incluso pautas de inversión que permitan atraer capitales que no sean solamente ni capitales especulativos, ni tampoco capitales que terminen por reforzar ese lugar subordinado de las economías africanas en el sistema internacional. Vuelvo a insistir, creo que la integración de Rusia, la integración de China, la integración de Brasil, la búsqueda de socios con la India, ¿sí?, con el mundo árabe, tienen que ver con esa estrategia de diversificación. Si eso va a salir bien o eso va a salir mal, va a tener que ver, por un lado, con los intereses de las contrapartes, sobre todo de Rusia, de China, pero también con los intereses y las capacidades de los propios africanos y de las propias africanas de encontrar y de construir un rumbo que de alguna manera garantice su autonomía. Sí, lo anterior ya sabemos que fracasó, ¿no? Uno puede mirar lo que pasa hoy, cuando uno mira el índice de desarrollo humano, expectativa de vida, cualquier indicador, uno va a encontrar que en general la mayor parte de los países africanos está en los peores lugares, ¿sí? Y esto después de décadas de, entre comillas, ayuda al desarrollo, de asistencia, de pacto, supuestamente acceso privilegiado a mercados occidentales, y la verdad que eso no funcionó. Entonces, me parece que cambiar el paradigma es fundamental. Y en ese sentido, la irrupción de China, y sobre todo China y Rusia en este momento, abre una expectativa de cambiar, por lo menos, las reglas de juego, ¿sí? Sabiendo que la parte débil es la parte africana y que eso cuesta muchísimo más cuestionar y construir un nuevo orden. Por eso es tan importante la construcción de una voz unificada, por eso es tan importante la Unión Africana, por eso es tan importante pensar en términos de acuerdos regionales, por eso es tan importante pensar en términos del BRICS, ¿sí? Que es un espacio en donde los países africanos, en el caso de Sudáfrica, pero hoy en día otras economías africanas se suman al BRICS, pueden negociar y pueden establecer acuerdos con Rusia, con China, por fuera de la mirada o de la presión de Europa, de los países europeos o de los Estados Unidos. O sea, creo que uno tiene que leer eso como una búsqueda de mayor autonomía, justamente para abandonar un paradigma que lo que demostró es el fracaso. Entonces, lo que hay que hacer es pensar algo novedoso, que no sabemos lo que es, no sabemos qué cara tendrá, no sabemos cuáles serán sus líneas, pero que claramente repetir lo mismo, como decías al principio, repetir esos viejos programas de ayuda, de inversiones europeas, digo, claramente no va a llevar a un buen resultado para las mayorías africanas. Sería una arista conocer también la realidad por la que atraviesan estos países del continente africano, porque no podemos hablar de lo mismo y en línea transversal de lo que sucede allí si no conocemos y palpamos lo que esto implica para ese continente y sobre todo las relaciones que marcan en medio del surgimiento de este mundo multipolar. Como siempre, gracias Sergio Galeana por habernos acompañado con tu análisis para nuestros televidentes del mapa. Finalicemos el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Estrategia europea. Occidente entiende realmente lo que está en juego hoy en África. Ya han perdido el poder con el cambio de reglas que ha efectuado la administración de Donald Trump. El programa Gateway no es más que una estrategia para permanecer en el continente que en un momento lograron dividir. Bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, otro fracaso, siguen imponiendo su presencia militar en esa región, lo que desde hace tiempo no es bien recibido por los países africanos. 2. Realidad.
Cuando hablamos de África hay que mirar detenidamente esa realidad social, política, económica, lingüística y hasta cultural. África, que es muy diversa, y eso se hace notar mucho geopolíticamente. Algunos países tienen índices socioeconómicos aceptables o mejores que eso, mientras que otros bordean la pobreza extrema, debido al saqueo que han generado durante años los países colonialistas como Francia, Reino Unido, Alemania y hasta Estados Unidos. 3. Anticolonialista. La región del Sahel, donde está Mali, Burkina Faso y Níger, ahora están muy interesados en tener relaciones con Rusia y China. El miedo de Occidente es que gracias a los BRICS, que les ofrecen un trato de igual a igual, están abriendo al mundo los ojos ante los abusos de ese trato neocolonial, casi esclavizante, de quienes se autodenominan democráticos y están muy lejanos de serlo. Los países africanos ya no están dispuestos a que se les diga lo que deben pensar o lo que deben decir, y menos cómo deben llevar el rumbo de su economía hacia el futuro. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.